Hoy, ¿cuál es el futuro de las comunicaciones? También, ¿cómo se adapta nuestro organismo para sobrevivir sin agua? Además, los asesinatos y atentados más ridículos que han existido. Finalmente, casos de vampiros difíciles de creer. Leer el periódico es una actividad que cada día está más en desuso. Esto gracias a las nuevas tecnologías. Pero estas formas tan modernas de acceder a la información y comunicarse en unos pocos años también habrán pasado de moda. Y quien piense que tal vez no le toque ver estos avances, déjeme decirle que para el año 2020 estos nuevos inventos estarán a nuestro alcance. Así que conozcamos cómo serán las comunicaciones del futuro. Sin lugar a dudas, serán difíciles de creer. Uno de los primeros avances que ya está haciendo ruido en la forma en que se presenta la información es el llamado papel electrónico o tinta electrónica, que básicamente es una especie de polímero con millones de micropartículas que reaccionan a las cargas positivas o negativas. Esto se comenzó a desarrollar desde los años 70, pero no fue sino hasta la primera década del siglo XXI que comenzó a existir un mercado para este invento. En México se tiran cada año más de 100,000 toneladas de basura electrónica. Y una parte sustancial de toda esta basura son los cargadores y baterías. Este es sin duda uno de los mayores retos de las comunicaciones del futuro: proteger la ecología. Una excelente respuesta a este problema de basura electrónica es el uso de la energía solar, ya que no tendríamos que estar comprando cargadores de repuesto al ritmo que lo hacemos hoy día. Sin embargo, estudios de nuestro consumo de electrónicos advierten que para el año 2020 solo el 20% de la energía que utilizamos será renovable, y eso en los países industrializados. Por otra parte, las telecomunicaciones holográficas en 3D son también una realidad, casi de la misma manera como se ve en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan? Otro avance en el que se encuentran trabajando las compañías de teléfonos inteligentes es su capacidad. Si en la actualidad uno de estos aparatos tiene de base unos 16 GB de memoria, para el 2020 el estándar será 1 terabyte, es decir, 1000 GB. Con esta capacidad de almacenamiento, uno pensaría que nunca será capaz de terminársela, pero hace apenas 10 años creíamos lo mismo con 1 giga. La Internet ha sido una de las revoluciones más impactantes en nuestra forma de comunicarnos y vivir día a día. Simplemente veamos cómo ha crecido el número de usuarios. Por ejemplo, en el año 2000 existían en todo el mundo 394 millones de usuarios conectados. Para el año 2010 esta cifra subió a 2,000 millones. Y para el 2020 se espera que casi el 80% de la población se conecte. Es decir, unos 5,000 millones de internautas. Con respecto al Internet, se espera que en tan solo 10 años una persona de clase media tenga en su hogar un promedio de 10 aparatos conectados a la red. Por ello, es que para entonces la Internet estará disponible en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier aparato, lo que representa que será 44 veces más grande de lo que es hoy. Por lo que las barreras entre el mundo virtual y el mundo real serán cada vez más delgadas. Al menos el 50% de las personas que trabajan tienen una cuenta en por lo menos una red social. Por esta razón es que el correo electrónico podría dejar de ser utilizado, ya que hoy por hoy se usan más estas redes sociales que el mismo email. Estos cambios tecnológicos y de contenidos en nuestra forma de comunicarnos también traerán nuevos conflictos que aún no podemos anticipar.
Lo único cierto es que la forma de interrelacionarnos en el futuro próximo será difícil de creer. Agua y alimento son nuestros motores de vida, es evidente, pero ¿qué sucede cuando carecemos de ambos? Por supuesto que la respuesta es simple. A los pocos días, fallecemos. Sin embargo, en el Inter, el cuerpo humano ejecuta mecanismos difíciles de creer para sobrevivir el mayor tiempo posible. En 2012, el sueco Peter Skylberg fue rescatado tras sobrevivir 2 meses en su auto. 2 meses. Él quedó atrapado por una nevada, no obstante, pudo mantenerse con vida, gracias a que bebió trozos de nieve que recogía fuera de la ventanilla del auto. Un año antes, Dean Island quedó encerrado 3 semanas en un contenedor en Singapur, sin bebida ni comida, hasta que fue hallado por trabajadores portuarios. En ambos casos, la sobrevivencia fue posible por la capacidad del cuerpo para adaptarse al entorno, aunque todo tiene su límite. En promedio, una persona puede sobrevivir 3 semanas sin comida y de 3 a 5 días sin agua, aunque, hay que decirlo, hay excepciones. Este panorama es mucho peor sin agua. Cuando carece, el volumen de sangre se desploma y la presión sanguínea baja drásticamente. Nuestro cuerpo está compuesto de 2/3 partes de agua. El vital líquido fluye a través de la sangre transportando oxígeno y nutrientes a las células. Es indispensable para proteger órganos y tejidos. Las pérdidas diarias de agua mediante orina, sudor, heces o lágrimas obligan a beberla de manera frecuente. Sin embargo, perder 20% de este líquido llega a generar la muerte. Un 10% origina alteraciones graves del organismo, en cuyo interior se dan drásticos ajustes para preservar la vida lo más posible. E incluso cesan funciones menos indispensables para no perecer tan pronto como llorar sin lágrimas o sudar menos. Y a pesar de la necesidad imperiosa del cuerpo humano de contar con alimento y agua para seguir con vida, hay un curioso mecanismo que permite prescindir de ambos por algún tiempo. Tal es el caso de la hibernación. A Mitsutaka Uchikoshi se le considera el primer hombre en sobrevivir gracias a esta facultad. Este japonés estuvo 24 días sin comer ni beber, tras perderse en la fría montaña Roko a 880 metros de altura. Cuando lo hallaron, casi no tenía pulso. Sus órganos estaban maltrechos y su temperatura corporal era de 22 grados Celsius. En sí, la hibernación es como si uno entrara en un periodo de pausa para que solo funcione lo indispensable. La actividad celular disminuye de manera significativa y así no hay un gran desgaste de energía. Suiza, siglo XVII. El tirano George Nach, gobernante de aquel país, celebraba el carnaval cuando un grupo de hombres disfrazados con máscaras se acercó a él. Entre los enmascarados había un hombre vestido de pies a cabeza con un traje de oso. Este disfraz le pareció bastante divertido a George, que se acercó a él. El oso, por cierto, traía un hacha en sus garras. De repente, cuando George se descuidó, el hombre dentro del traje de oso lo atacó con el arma, matando al gobernante. Como este, existieron muchos atentados que fueron ridículos, pero también funcionaron. Difícil de creer. Podría decirse que el asesinato del político griego Grigorios Lambrakis fue en cámara lenta. El político se encontraba dando un discurso en una plaza pública mientras un par de hombres preparaban el arma con el que acabarían con su vida. ¿De qué hablamos? De un garrote. Ambos sujetos entonces subieron a un auto compacto. Lo encendieron, se acercaron al político, pero se dieron cuenta de que los frenos del auto no funcionaban. Tuvieron que detenerlo con los pies. Sí, bajándose del vehículo al estilo picapiedra.
Una vez que lo hicieron, quedaron frente a su víctima, a la que asesinaron a golpes. Sin embargo, no fueron suficientemente rápidos como para escapar de nuevo en su inservible auto y fueron detenidos en ese momento. Otro político fue asesinado, aunque no de la forma planeada por los conspiradores. Les cuento. Se trató del español Luis Carrero Blanco, que hubiera sido presidente de España de no haberse encontrado con la muerte. Los asesinos, miembros del grupo terrorista ETA, habían planeado enterrar una bomba en la calle que era la ruta habitual del político. Por supuesto, el plan era bastante complicado. Y sí, ridículo. Para empezar, los asesinos decidieron cavar el túnel bajo la calle con sus propias manos, pero sin conocimiento de ingeniería. La labor se volvió un desastre. Entre otras complicaciones, descubrieron que las herramientas que utilizaban eran inservibles. Uno de los conspiradores dejó de construir porque se dio cuenta de que tenía claustrofobia, es decir, temor a los espacios cerrados. Y para empeorar las cosas, provocaron fugas de gas y de agua. Incluso el túnel colapsó y tuvieron que empezar de nuevo. La construcción del túnel duró un año, pero al fin lograron colocar los explosivos. Sin embargo, la cantidad fue demasiada, tanta que una vez que el auto de Carrero Blanco pasó sobre la carga, la explosión aventó al vehículo a una altura de 30 metros en el aire, provocando que saltara sobre un edificio y cayera sobre su techo atrás de una iglesia. En otro ridículo caso, el atentado para acabar con el líder nazi, Reinhard Heydrich, un conjunto de errores y acciones sin sentido. Los encargados de llevar a cabo el plan eran dos soldados, de apellidos Kubik y Gapsik, quienes se apostaron en un camino rural en el que pasaría el nazi. Kubik y Gapsik armaron una metralleta y en cuanto vieron el auto de su objetivo, dispararon, o por lo menos lo intentaron. La metralleta estaba atorada por culpa de comida de conejo. Sí, la habían guardado en un saco lleno de hierbas para un conejo de su propiedad y esto había atorado el arma. El auto del nazi Heydrich se detuvo al ver a los soldados, pero en lugar de escapar a toda velocidad, Heydrich sacó su pistola para acabar con los conspiradores. Pero el arma, su propia arma, estaba vacía. Todo se complicó. El soldado Kubik lanzó una granada al auto del nazi, pero con tan mal tino que apenas hirió al nazi, que a su vez empezó a perseguir al soldado, apuntándole con su pistola vacía. El soldado pudo escapar en una bicicleta. Entonces, el nazi Heydrich persiguió al otro soldado, Gapsik, que recordó que traía una pistola con la que hirió al objetivo en la pierna. Eventualmente, Heydrich murió por causa de las heridas. Días después, porque llegó tarde al hospital. Ahora, conozcamos otros atentados ridículos pero que fallaron. Por ejemplo, el emperador romano Nerón deseaba matar a su madre Agripina, por lo que instaló un mecanismo en su cama que haría que en cuanto ella se acostara, el techo de la habitación le cayera encima. Sin embargo, Nerón no contaba con que antes de acostarse, Agripina ordenaba a un esclavo que se acostara en su cama para calentar el colchón. Así, el desafortunado esclavo fue la víctima del techo caído. Pero si hay alguien que ha sobrevivido a los atentados más ridículos, es el gobernante cubano Fidel Castro. Se calcula que han intentado matarlo más de 600 veces, o más o menos una vez al mes durante 50 años. Entre los intentos más ridículos, la mayoría planeados por la CIA, está el de regalarle a Castro un cigarro explosivo, el infectar con hongos su equipo de buceo, el de plantar mejillones explosivos cerca de donde solía nadar y darle una pluma fuente con una pequeña aguja hipodérmica llena de veneno. Obvio, nada ha funcionado. Fidel Castro, el comandante, ha enfrentado muchos atentados, pero quizás ninguno tan ridículo como la siguiente idea sugerida por la CIA. Cortarle la barba con la intención de hacerlo ver ridículo, que se deprimiera y bueno, que eventualmente cediera su poder.
bastante ridículo, ¿no? Y difícil de creer. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en una crisis económica jamás vista. La inflación era tanta que el precio de las cosas aumentaba prácticamente cada hora. Por ejemplo, una taza de café por la mañana podía costar 15.000 marcos. Por la tarde, 30.000. Y así sucesivamente. Este descontrol en los precios provocó la aparición de una extraña enfermedad mental entre los contadores y los banqueros alemanes de esa época. A esa enfermedad la llamaron ataque de cero, provocado, se piensa, por la necesidad de ajustar a cada momento los precios. Los que sufrían el llamado ataque de cero escribían este número todo el tiempo, sin parar lo hacían, y además perdían la noción de la realidad rápidamente. Esta es solo una de las enfermedades mentales que suceden en un lugar específico y que son difícil de creer. Las enfermedades mentales de las que hablaré suceden en ciertos lugares del mundo y no se repiten en otros, por lo que los científicos piensan que pueden haber circunstancias en el ambiente que las provocan. Por ejemplo, en sitios como el norte de Canadá, cercanos al círculo ártico, se da la aparición de la llamada histeria del hielo, una enfermedad mental que los esquimales conocen como pibloktok. La histeria del hielo provoca que los que la padecen salgan sin ropa, desnudos, a enfrentarse a las bajas temperaturas, gritando cosas sin sentido y en ocasiones hasta comiéndose sus propios excrementos. Este padecimiento suele suceder durante los inviernos más fríos, más crueles, y aunque dura unos cuantos minutos, es suficiente para poner en peligro la vida de los que la padecen. Las mujeres son las víctimas más comunes de la llamada histeria del hielo, aunque también se han reportado perros con síntomas similares. Los esquimales piensan que la histeria es causada por algún embrujo, pero los científicos creen que se trata de una sobredosis de vitamina A, típica de la dieta esquimal. Muchos hombres de entre 25 y 35 años de Nueva Guinea suelen ser víctimas de una enfermedad mental llamada síndrome del cerdo salvaje. Empiezan a actuar de manera agresiva, como animales salvajes, incluso robando cosas que se llevan a la selva. Allí las destruyen. Después de varios días, regresan a sus hogares sin recordar lo que ocurrió. Se ha observado que las víctimas del síndrome del cerdo salvaje son generalmente hombres recién casados y con problemas económicos, por lo que quizá este tipo de presión hace que se trastoquen. Otro tipo de presión puede ser el que provoca el síndrome de fatiga cerebral. Este es un padecimiento mental que afecta a los estudiantes de países del África Occidental. Los síntomas son cansancio, inhabilidad para hablar y un temblor en las manos que impide poder escribir. Como lo mencioné, los afectados son estudiantes africanos que van a escuelas con modelos occidentales. De hecho, un análisis indica que los estudiantes que hablan mejor inglés son los que sufren más este síndrome, que en casos extremos puede provocar dolores de cabeza, pérdida de visión y una sensación de algo caminando bajo la piel. De nuevo, se cree que la causa de esta enfermedad es el choque cultural entre los sistemas de aprendizaje tradicionales de esta zona de África versus los sistemas occidentales escolares. Hace poco se reportó en Nicaragua el caso de una joven de 15 años que, enloquecida, trató de ser detenida por unos 6 hombres adultos. Increíblemente, ellos no tuvieron suficiente fuerza para detenerla. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Sufría de una enfermedad mental conocida como greasy sickness, repito,
Greasy Sickness o enfermedad de la locura, un padecimiento mental que aparece en países de Centroamérica, específicamente entre los integrantes de la tribu Miskito. Uno de sus síntomas es el aumento de fuerza, pero también convulsiones, alucinaciones y la convicción de ser atacados por espíritus invisibles. En algunos casos, las víctimas sufren dolores tan fuertes que terminan en estado de coma. Lo más difícil de creer de esta enfermedad mental es que es altamente contagiosa y se extiende como si fuera un virus, empezando con un primer paciente y después aumentando de manera exponencial entre la población. Eso sí, todavía no se sabe qué lo provoca, pero es más o menos común. Tan solo en el año 2012 hubo 65 casos comprobados de Greasy Sickness. La mente es misteriosa y quizá por ello las enfermedades relacionadas con ella son tan terribles. Y es que si no podemos controlar a nuestro propio cerebro, ¿cómo esperamos controlar lo demás? Difícil de creer. Difícil de creer. Ya hemos hablado otras veces acerca de los vampiros, esos seres sobrenaturales que se alimentan de sangre. Pero, ¿alguna vez habían escuchado sobre las sandías vampiro? Al parecer, los gitanos de la zona de los Balcanes, de donde viene la mayoría de las leyendas de vampiros, tenían la creencia de que algunas frutas, como las sandías, podían transformarse en vampiros si se les dejaba a la intemperie bajo la luna llena. Cuando una de estas frutas iniciaba su transformación, una gota de sangre aparecía sobre su cáscara. Entonces, se comenzaba a agitar haciendo ruidos bastante extraños. Después, las frutas salían rodando por la noche a causarle daño a los seres humanos. Esta es solo una de las muchas leyendas difíciles de creer que existen sobre vampiros. Las leyendas más populares de vampiros que conocemos son las que se transmitieron de Europa del Este alrededor del siglo XVIII. Sin embargo, existen relatos de este tipo de seres desde muchos siglos atrás. Los persas fue uno de los primeros pueblos en contar historias sobre demonios que se bebían la sangre de las personas y se han encontrado pedazos de cerámica con dibujos al respecto. Por su parte, en Babilonia, creían en la existencia de Lilitu, repito, Lilitu, un demonio que se alimentaba con la sangre de los bebés. Más tarde, los judíos retoman este mito cambiándole el nombre a Lilith, describiéndola como la primera mujer de Adán, mucho antes de Eva. Según esta leyenda, Lilith abandonó el jardín del Edén porque no quería ser sumisa a Adán. Luego, tomó residencia en una cueva en las costas del Mar Rojo, donde hasta estos días se encuentra según la leyenda. Allí, tomó a los demonios como sus amantes y concibió varios hijos demonios. Pero unos ángeles se presentaron ante ella y la amenazaron que si no regresaba al Edén como la pareja de Adán, matarían a cientos de sus hijos cada día hasta que volviera. Cuando ella se rehusó y los ángeles cumplieron su amenaza, Lilith juró vengarse matando a los hijos de Adán. Por eso, a Lilith muchas veces se le considera la madre de los demonios, la primera bruja o el primer vampiro. En algunos lugares de Europa se han excavado tumbas donde se encuentran los restos de personas a cuyos cráneos se han arrancado los colmillos y les han ensartado un ladrillo en la boca. Este extraño ritual es lo que solía hacer la gente para evitar que un vampiro regresara a la vida y entonces mordiera a más personas. Fuera del continente europeo, también existen leyendas sobre seres similares a los vampiros. En África, le llegaron a temer al Sasabonsa, repito, Sasabonsa, un ser con dientes de acero que se cuelga de los árboles para atacar a sus víctimas desprevenidas. También está el Atse,
un ser capaz de cambiar de forma entre humano y luciérnaga que atacaba a los niños y les chupaba la sangre. Por su parte, en el continente asiático también tienen seres parecidos a los vampiros, como el llamado Pret, que es el fantasma de una persona que murió antes de tiempo y por las noches reanima cuerpos para atacar a los humanos. También existe el Mandurugu, repito, Mandurugu, que es un ser que tiene el aspecto de una bella mujer joven por el día y por las noches le salen alas y una larga lengua con la que le chupa la sangre a las personas. Y en China tienen el mito del Jiangxi, que son cadáveres reanimados. Matan a personas absorbiendo su energía vital. Existen muchas leyendas diferentes sobre cómo alguien se convierte en vampiro. Desde la clásica mordida de uno de estos seres o el renegar de la iglesia, hasta cosas más simples, como el que un gato salte sobre un cadáver. Ya con eso se corría el riesgo de que el difunto se transformara en vampiro. Así como existe una gran variedad de métodos para crear vampiros, también hay diversos métodos para matarlos. El método más común es clavarles una estaca de madera. Sin embargo, no siempre debía ser en el corazón. En algunos lugares de Rusia, por ejemplo, preferían clavarla en la boca, mientras que en Serbia el mejor método era atravesando el estómago. Otro método para evitar que los vampiros salieran de sus tumbas era clavar sus ropas al suelo o arrancarles el corazón. También se podía vaciar agua hirviendo sobre la tumba, o aún mejor, simplemente incinerar por completo el cadáver. Existen teorías de que varias enfermedades reales pueden haber inspirado el mito de los vampiros. Una de ellas es la rabia. Esta enfermedad puede causarte hipersensibilidad que te haga sentir incómodo hacia cosas como el olor a ajo o a la luz del sol. También afecta zonas del cerebro que podrían ocasionar trastornos del sueño, volviéndote una persona nocturna. Y por si fuera poco, la enfermedad puede ser transmitida por los murciélagos, que son animales bastante relacionados con el vampirismo. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.